24 Central. A Camila Polisi y otras 4 personas involucradas en el caso Lencería. Se les acusa de estafa, falsificación de documento, usurpación de identidad, lavado de activos y fraude al fisco. Entrega la plata, Camila. Soy Rodolfo Ruiz, de la Fundación En Ti. Bueno, recordemos que ella está vinculada a una cuestionada fundación que incluso con dineros públicos realizó la compra de Lencería. Un convenio que mediante trato directo obtuvo 250 millones de pesos desde la gobernación regional del Biobío. No seas sinvergüenza, te aprovechaste de una fundación vulnerable. Casi 700.000 pesos fueron destinados a lencería y ropa femenina. ¡Entrega los 250 millones! Una trama que involucra a una pareja y a altos funcionarios del Biobío y que llevó incluso al gobernador regional Rodrigo Díaz a testificar como imputado. ¿Camila tiene algo que decir? No voy a dar declaraciones a la prensa. ¿Ninguna? No, porque es materia de investigación y la investigación es secreta. ¡Sinvergüenza! ¡Mírame la cara! Una investigación al denominado caso Lencería en la región del Biobío que este martes arrojó nuevos resultados. Procedimos a la detención de 5 personas ligadas al caso convenio, específicamente a la Fundación En Ti. Se trata de Camila Polisi, Sebastián Polanco, Diego Polanco y los funcionarios públicos Rodrigo Martínez y Simón Acuña. Se ha pedido su orden de detención por la comisión de los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. En el caso de los 2 funcionarios públicos, esta orden se ha solicitado y se ha despachado por el delito de fraude al fisco en vinculación con ambos. Una trama que involucra a la política, el dinero, una fundación y una ex candidata a alcaldesa por Concepción. Mi nombre es Camila Polisi. Soy militante de Concepción y apuesto por un proyecto político-social basado en las oportunidades que tiene la ciudad. Su nombre era reconocido en la zona por sus videos políticos en redes sociales. Gira a la derecha. No, a la derecha nunca. Sin embargo, hoy es sinónimo de uno de los casos más polémicos del país. El caso estalló a fines de julio con la autodenuncia de Matías Godoy, el representante legal de un organismo técnico de capacitación que daba cuenta sobre compras que se habrían realizado con fondos públicos destinados a la ejecución de talleres para la comunidad. Casi 700.000 pesos fueron destinados a lencería y ropa femenina. La OTEC a la que Godoy representa fue comprada por él y su amigo Sebastián Polanco, entonces pareja de Camila Polisi, tan solo un día antes de que ella, mediante la Fundación En Ti, les pagara la suma de 93,5 millones de pesos para la realización de diversos talleres. Siempre estuvieron las tarjetas a disposición de Polanco y Polisi, siendo que ellos malgastaron los dineros. Matías era parte del proyecto y ahora busca él desesperadamente eludir sus responsabilidades. Difícilmente él no sepa lo que ha pasado cuando sus colaboradores más cercanos hoy día se ven lamentablemente en la situación que es de conocimiento público. Me deja tranquila en el sentido que la investigación y sus consecuencias avanzan en la dirección que sostuvimos desde un inicio. Un caso que iniciaba con Camila Polisi adjudicándose 250 millones de pesos desde el gobierno regional por trato directo mediante la Fundación En Ti, la que habría sido arrendada por Polisi según uno de sus directivos. Camila nos pidió las claves a usted de la directiva para las claves para el proyecto, que las claves que ya llegaron, con esas claves se iba a recibir las plata de la Fundación En Ti. El representante de la Fundación En Ti niega responsabilidades y acusa que Polisi le habría arrendado la fundación por un pago de 10 millones de pesos para así poder conseguir un trato directo con la gobernación. Por eso, ante la polémica del caso Convenios, este hombre habría decidido grabar una conversación privada con Polisi. Y yo tengo los pagos que usted la plata que usted me dio. Sí, pues. No, eso no, yo no le he pasado nada a usted, pues. Usted no ha recibido ningún dinero, nada, pues si yo lo he ayudado, usted no va. Pero esta no fue la única grabación que se dio a conocer. Estoy tratando de que seamos vivos, de que no nos pase lo que le pasó a los otros hueones. Eso significa que cuando vaya una hueona al gore a pararse a una cancha, la cancha no puede estar pelada, pues, hueón. Pero eso está pedido, eso me dijo este hueón. Yo no soy representante legal de ni una weá. Yo me puedo hacer la weona todo el rato. Estrategia que al parecer no le funcionó a Camila Polisi, quien
quien se indica habría presionado para desaparecer evidencia, pidiendo que lanzaran al mar un computador y un celular. Un caso en el que incluso ha testificado como imputado el gobernador regional, quien no se refirió a las detenciones de este martes. Solo vía comunicado desde la gobernación indicaron estar comprometidos con la transparencia y el apego irrestricto a la legalidad en todos sus actos. Hasta las dependencias de la PDI también llegaron familiares de Simón Acuña, ex jefe de Desarrollo Social y Humano del gobierno regional del Biobío. Solo puedo decir que Simón es inocente y que confiamos plenamente en la justicia y las cosas se van a aclarar. Esperamos que lo más pronto posible. Diego Polanco, Sebastián Polanco y Camila Polisi son representados por la Defensoría Penal Pública. Esta detención nos parece absolutamente desproporcionada. Definición que quedará en manos de la justicia. Este miércoles los 5 imputados por el caso Lencería serán formalizados por delitos de estafa, lavado de activos y fraude al fisco, entre otros. Vamos a otro tema. Una tarde de violencia fue la que se vivió en la estación del Metro Intermodal de La Cisterna. Claro, estamos revisando las imágenes. Usuarios, con el fin de liberar a un hombre que evadió el pago del pasaje, destrozaron mobiliario y lo usaron como proyectiles contra los guardias. Estamos felices de poder concretar el sueño de tener el metro. Lo va a cambiar la calidad de vida. Feliz. Un sueño que se cumple. Nosotros creemos que esto nos va a traer también seguridad, que hoy en día se necesita bastante. Globos, banderas y música. Todo era alegría la mañana del lunes en la línea 2 del metro. Los usuarios festejaban la inauguración de la extensión que conecta las comunas del Bosque y San Bernardo, permitiéndole a las personas reducir sus tiempos de viaje. Pero el día en la línea 2 se transformaría de dulce y a gras horas más tarde. Los gritos y destrozos se apoderaron del intermodal de La Cisterna. Los vidrios del mobiliario de metro eran usados como proyectiles en una batalla campal entre usuarios y guardias, ante el enojo de algunos pasajeros por la fiscalización a un hombre que saltó el torniquete para evadir el pago del pasaje. Se resistió, procediendo a agredir al personal de metro de acuerdo al mismo contexto. Cabe hacer mención que el guardia afectado hasta incluso fue mordido en la nariz por este sujeto. La retención de ese hombre a algunos no les gustó. Así comenzaron los destrozos con el fin de liberarlo. El objetivo de ayudarlo a escapar resultó, pero en Gran Avenida fue detenido por carabineros. Y por culpa de uno o dos o tres, se echa a perder algo que no ayuda a todos en general. Es su forma de manifestarse, yo creo, pero no era necesario llegar a romper las cosas. Que lo rompan es terrible porque la gente que clase media y baja es la que trabajadora, es la que ocupa este medio. Siempre andan haciendo algo en grupo. Solos no son capaces de hacer nada, pero cuando andan en grupo hay que cuidarse. La evasión del pasaje no es nueva. El salto del torniquete fue uno de los protagonistas durante el estallido social del 2019. En otras ocasiones, la misma infraestructura de metro ha sido utilizada como aliada para no pagar el pasaje. Todos los días tomo el metro y todos los días evaden el metro. 1, 2, 3 personas, lo que sea. Nosotros acostumbramos a pagar siempre, pero hay gente que no paga jamás. Ni en la micro ni en el metro, se pasan por abajo, hacen cualquier cosa. En el marco del plan antievasión, durante el primer trimestre del 2023, se realizaron fiscalizaciones a más de 93.000 pasajeros, de los cuales casi 8.000 personas fueron infraccionadas por no pagar el pasaje. Fiscalizaciones que en el caso de La Cisterna terminaron con un detenido, un guardia herido y destrozos. En particular, en la estación La Cisterna hemos trabajado incansablemente para reducir el comercio ilegal, al igual que la evasión, la cual hoy día presenta índices menores al 1%, lo cual ha sido un gran avance en el marco del Plan de Seguridad Operacional. El único detenido por la agresión al funcionario de metro quedó en libertad, pero con la prohibición de acercarse a la víctima y de acceder al metro La Cisterna, donde ahora la seguridad está reforzada. Atención con esta frase. No debilitemos a las autoridades como quizás nosotros también lo hicimos. Fue el mea culpa del presidente Gabriel Boric quien se refirió a su rol como diputado en el gobierno del expresidente Piñera. Bueno, el mandatario aseguró que hay algo de cierto cuando acusan que le sacó la cresta, dijo el propio mandatario, a la administración anterior, en momentos en que el ambiente político está crispado.
Gobierno o oposición. Yo sé que desde la oposición deben estar pensando, es muy fácil decirlo ahora que eres gobierno, pero cuando eras oposición no sacaste la cresta. Hay algo de cierto en eso. Mea culpa del mandatario en presencia de la misma oposición del gobierno del expresidente Piñera, que en su momento, cuando era parlamentario, según dijo, debilitó. El daño ya está hecho. Si hubiera sido antes, hubiera sido mucho mejor. Y el camino equivocado tiene que corregirlo. Hemos perdido 6 años. Otra cosa es con guitarra. Una guitarra que el gobierno aún no logra afinar porque la sintonía con la oposición, tal como lo reconoció el presidente Boric este martes, aún no llega después de 18 meses de gestión. Las grandes reformas del Ejecutivo, el pacto fiscal y las pensiones y las medidas para enfrentar la crisis de seguridad por la que atraviesa el país no han concitado a las grandes mayorías del Congreso Nacional, donde la derecha tiene mucho que decir. No debilitemos a las autoridades como quizás en algún momento nosotros también lo hicimos. Hacer lo que en su momento uno le criticó al otro no ayuda a encontrar una mejor solución. ¿En qué momento paramos esa lógica?, se preguntó el mandatario. Un llamado a trabajar en conjunto con la oposición para bajar las tensiones y generar un debate constructivo en momentos que temas como la seguridad y la crisis migratoria han provocado enfrentamientos entre el gobierno y la oposición. Reconoce que tomaron decisiones para la oposición de corto plazo que no beneficiaban a Chile y, en segundo lugar, que le hicieron daño a las autoridades. Que no sean solo frases, sino que sean acciones que tiendan a reparar los errores que se cometieron. Lo que necesitamos es saber si es que de parte de la oposición se va a repetir la misma historia o se va a dejar de lado la vendetta de que cuando se es oposición no se deja avanzar, y como a mí no me dejaste avanzar, yo tampoco te voy a dejar avanzar. La autocrítica del mandatario marcó su discurso frente a la Cámara Nacional de Comercio previo al mea culpa. Eso sí, la polémica la instaló al aludir a una de las figuras de la oposición. Hoy día en la mañana, temprano, a las 6:30, subí el cerro, lo subí en bicicleta, espero que el senador Macaya no le moleste. El presidente de la UDI estaba presente en la ceremonia, líder gremialista que defendió la frase "que se jodan" de la franja del a favor que polarizó la campaña constitucional. Macaya aseguró que la rabia de ver al gobierno bailando y andando en bicicleta justificaba el concepto, lo que, según fuentes de gobierno, habría molestado al mandatario. Y en mi caso yo le puedo decir al presidente que no tengo ningún problema con que ande en bicicleta, pero yo creo que él y yo sabemos que esa tranquilidad con la que él anda en bicicleta, escoltado por carabineros, no la tienen millones de chilenos hoy día. Nuevo cruce entre el presidente Boric y el timonel de la UDI, cuya relación se ha tensionado por episodios como los 50 años del golpe, la gestión del exministro Jackson, el proceso constitucional y ahora el manejo del Ejecutivo en la agenda de seguridad. Una que lleva adelante la ministra Carolina Toá, que en las últimas horas recibió el férreo respaldo del socialismo democrático, que acusó que la jefa de gabinete carga con la agenda de gobierno, mientras que Camila Vallejo evade los temas complejos que como vocera debería enfrentar. En el gobierno trabajamos como equipo. Yo en ningún momento he sentido que el trabajo que estoy haciendo sea un costo, lo siento como un honor. Siento que es mi responsabilidad, la hago con gusto y me siento muy apoyado en ello. A la ciudadanía no le importa eso. Le importa a algunos que quieren polemizar, aparecer un rato. Trabajamos en conjunto, somos parte del comité político, pero incluso más del comité político estamos todos los ministros, todos los días, empujando los temas, coordinando. Todos tenemos que ceder algo para lograr el bien mayor. ¿Cederá la oposición y el gobierno a solo días de una importante elección? Pregunta que surge cuando en el Congreso urgen acuerdos en materia de pensiones, pacto fiscal, seguridad y migración. Llamado el mandatario a dejar en el pasado las rencillas en las que alguna vez como parlamentario participó, según dijo, cuando estuvo al otro lado de la moneda. Camino al plebiscito. Podríamos estar súper cortito. Muy cortito. Efectivamente, el tema de pensiones es algo que nos afecta a todos. Todavía no está claro si son heredables, los fondos no son heredables. Y las pensiones por mi abuelo. Todo lo social. Me encantaría ver lo social, que todos tuviéramos acceso, que sea un país justo.
Las pensiones. ¿Cómo mejorar las pensiones? Es un tema que se ha debatido largamente en nuestro país y que también está presente en el debate constitucional. Estamos con Valentina Reyes con un nuevo camino al plebiscito. Vale, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Las pensiones, pero también la seguridad social, parte de la propuesta, y lo pasamos a revisar en nuestras gráficas, porque el artículo 16, que hemos nombrado mucho... El famoso artículo 16. El famoso artículo 16, en el numeral 28... habla de la seguridad social. Dice que el Estado debe asegurar prestaciones en diferentes casos para la ciudadanía, y aquí lo vemos en nuestra gráfica: vejez, muerte, enfermedad, discapacidad, embarazo, maternidad, paternidad, cesantía, a través de instituciones públicas o privadas. Pero cuando hablamos de pensiones, hablamos de la previsión en cuanto a vejez, a uno de todos estos puntos. Claro, es uno de esos puntos. ¿Y cómo queda en la propuesta de constitucional el tema, por ejemplo, de los fondos de pensiones? Toda la discusión de quién son los fondos de pensiones, si son inexpropiables o no son inexpropiables. ¿Cómo queda? Eso lo revisamos en la siguiente gráfica, y ahí pedimos ayuda a nuestra sala de dirección, porque claro, más allá de pensiones, lo que se habla es de los fondos de pensiones, claro, de las cotizaciones. También en el artículo 16, numeral 28, se señala, y acá lo esquematizamos en camino al plebiscito, que la propiedad de las cotizaciones previsionales, que lo ven ahí en este chanchito del ahorro, se podrán elegir libremente por las personas entre instituciones privadas o estatales. Hasta ahí es muy parecido a la Constitución vigente. ¿A dónde destinarlas? ¿Quién las administra, esas cotizaciones? Eso se decide entre entidad privada o estatal, muy parecido a lo que tenemos ahora, pero la novedad es lo que vemos en la siguiente estación, que está ahí más cercana a Connie Santa María. Dice la propuesta que estas cotizaciones no pueden ser ni expropiadas ni apropiadas por el Estado bajo ningún mecanismo. Lo ponemos en esas líneas privadas o estatales, porque si una persona puede elegir la institución privada o estatal, entonces bajo ningún mecanismo se puede expropiar. Ahí es la novedad y el punto de discordia, Connie, porque para el a favor esto asegura que el Estado no dé manotazos, como dicen ellos, a las cotizaciones previsionales. Pero para el en contra esto es muy delicado, porque no permite el debate sobre el factor de solidaridad con estas cotizaciones previsionales, donde parte de las cotizaciones pueden ir, por ejemplo, a un fondo común solidario. Le ponen un techo al debate a futuro sobre el sistema de pensión. O por lo menos se plantea el cuestionamiento de si se van a poder, porque hay diferentes interpretaciones. Sí. Si esto se aprueba, ¿qué significa o si va a ser viable la propuesta de reforma previsional que ha hecho este mismo gobierno, pero también el gobierno anterior, de tener un fondo solidario y una parte de las cotizaciones se vaya a ese fondo solidario? Claro, ahí está el debate. Para algunos eso no se podría bajo alguna circunstancia, pero para otros habría quizás un camino. Bueno, el debate sobre los efectos de esta propuesta lo tiene la nota de Josefa Budnik. En septiembre de este año, el monto promedio de jubilación por vejez, según la Superintendencia de Pensiones, bordeó los 180.000 pesos. El promedio total de los retiros programados el mismo mes alcanzó poco más de 190.000. Y con esas cifras, el debate en el Consejo se encendió. Para algunos, la propuesta de nueva Constitución solo empeoraría el escenario. Distinto piensan en la vereda de enfrente. Esto es una garantía, es un pasaporte a la pobreza en la vejez. Los chilenos van a seguir teniendo miedo de jubilarse. Lo único que se dice acá es que no sea solamente no dejar restringido a que un eventual monopolio estatal sea el encargado de la administración de esos ahorros. Cada persona tendrá el derecho a elegir libremente la institución privada o pública que administre sus fondos de pensiones, dice el texto. Libertad de acción necesaria, dicen los que promueven la propuesta, algo muy distinto de quienes aseguran que el texto constitucionaliza las AFP. Con el texto que se propone podría ser distintas instituciones. Podría ser quizás una AFP tal como la conocemos hoy día, o podría ser un banco u otra institución financiera u otra institución que se vaya creando para estos fines específicos. Y también acá lo que se abre y lo que es lo novedoso respecto a la situación actual es que también se abre a la obligación de que haya un ente estatal. Pero el problema en Chile no es que haya una AFP estatal o no, sino que el problema mismo son las AFPs que entregan malas pensiones. Que se cree una AFP estatal no va a resolver el problema, porque ella va a tener que competir junto con las otras y no va a poder ofrecer pensiones mejores si no va a querer vulnerar
la libre competencia. El texto también explicita la propiedad e inexpropiabilidad de los fondos, una norma que ingresó vía participación ciudadana, intenso debate que también apuntó a la ley de responsabilidad parental. Y la pregunta es si el texto pone en riesgo esta normativa, conocida popularmente como ley Papito Corazón. Si un papito corazón, por ejemplo, fuera al Tribunal Constitucional y exigiera que se cumpla su derecho fundamental de ser propietario de sus cotizaciones y que el Estado de ninguna manera, bajo ningún mecanismo, pueda apropiarse o retener de alguna manera esos dineros. Y eso, el efecto que produce es poner en riesgo las pensiones de alimento. Esa crítica no tiene fundamento. Hoy día hay un transitorio que se hace cargo de esos fantasmas, esos temores en muchos ámbitos, que también cubre la ley que tú mencionas, Papito Corazón, en cuanto a si queda o no inconstitucional, afirmando de que todas las leyes vigentes al momento de aprobarse, promulgarse la Constitución, la nueva propuesta de Constitución, quedan plenamente vigentes. La norma reabre el debate sobre el rol de las AFP y le cierra la puerta, según quienes están en contra, a la solidaridad en el sistema de seguridad social. Solidaridad que no está en riesgo para quienes apoyan la propuesta, que dan como ejemplo la PGU, un sistema cuya fórmula podría ser replicada en caso de aprobarse la propuesta. Bueno, ahí parte del debate de los efectos que puede tener esta norma sobre los fondos previsionales, porque más que pensiones, más que FP, lo que se aborda en esta propuesta constitucional son las cotizaciones, ¿no, sí, claro. Connie? Y nosotros los invitamos a leer la propuesta en nuestro sitio 24horas.cl, tenemos un código QR, también pueden ingresar. Ahí está saliendo en pantalla, aquí está. A la página, aquí. Una forma bastante amigable para leerlo, ahí está. Y Connie, también los dejamos invitados porque el día jueves tenemos otro camino al plebiscito y vamos a hablar de salud. Un gran tema también, el derecho a la salud en la propuesta constitucional. Gracias, Vale, muy buenas noches. Buenas noches. Y nos vamos rápidamente a la pausa, ya estamos de vuelta con más 24 Central. Viendo 24 Central. De regreso a la noticia, le contamos que luego de 2 meses en el Congreso, el presupuesto 2024 ya tiene luz verde y está listo para convertirse en ley. Una discusión que en algunos casos duró hasta la madrugada, con temas que se vieron envueltos en polémica. Pero, ¿cuáles son las principales claves de este presupuesto? Presta atención. Así como en sus casas, trabajos o incluso hasta para una junta, todo necesita de un presupuesto y nuestro país no es la excepción. Estas son las claves que debes saber del presupuesto nacional 2024. Es uno de los ítems que más preocupan a la ciudadanía y parte del presupuesto busca hacerse cargo de ello. Por lo mismo, se aumentará un 5,7% los recursos para el orden público y seguridad, fortaleciendo las policías, la recuperación de espacios públicos y nuevas fiscalías. Por encima del crecimiento del gasto público en su conjunto y por encima del crecimiento del gasto en seguridad ciudadana del presupuesto de 2023. Con lo cual vamos avanzando en el cumplimiento de las metas que se ha planteado el Ejecutivo. En materia de salud, los recursos aumentarán un 8,1% para el sistema público, con el fin de mejorar las coberturas, la atención primaria y poner en marcha 6 nuevos hospitales. En materia de educación, se llegó a un acuerdo transversal, entre ellos, uno de los puntos más polémicos, la suspensión transitoria del traspaso del servicio educativo a los servicios locales de educación pública. En materia de educación, hay buenas noticias, como por ejemplo la suspensión de la puesta en marcha de los SLEP, particularmente de 6 durante el año 2024. Esa es la parte dulce. Aquí se abre con la propia discusión de lo que es el proyecto de los recursos para el 2024, se abre una posibilidad de mejorar sustancialmente la educación pública. Pero si de puntos controversiales se trata, la ley de presupuesto fortalece las regulaciones a los recursos entregados a fundaciones sin fines de lucro. Quedó establecido reglas de carácter general sobre concursabilidad, sobre transparencia en la información, sobre requisitos y en particular excluir las decisiones arbitrarias o las asignaciones directas de convenios a instituciones privadas sin fines de lucro. El presupuesto en vivienda aumentará un 11,9% con más de 552.000 millones de pesos adicionales para la inversión habitacional, con el fin de avanzar a la meta de 260.000 viviendas nuevas construidas durante el periodo de gobierno.
Todo lo anterior son los pilares de este presupuesto, al que hay que sumarle los compromisos del Ejecutivo, que recoge las inquietudes formuladas a lo largo de la discusión. Establece una serie de medidas en materia de seguridad económica, seguridad social, seguridad pública, ¿ya? Y que consisten en alrededor de 57 medidas que se compromete el Ejecutivo a cumplir, y esto asociado además a un acuerdo específico en materia de salud y en materia de educación. Fachada la ley de presupuesto. Un debate que duró 2 meses y que hoy tiene la luz verde para hacer ley, con un presupuesto que tiene como principal objetivo dar certezas, tranquilidad y reactivar la economía del país. Y tras el informe de la comisión investigadora que lo acusa de una reprochable inobservancia en su gestión, el ministro de Vivienda aseguró que espera ser recordado como el secretario de Estado que resolvió el caso Convenios. El informe detalló que si bien no hay motivos para cuestionar la verdad del ministro de Vivienda, no se puede evitar que en su rol debió fiscalizar cómo se ejercían las facultades en las Ceremis de la cartera, en la firma de convenios con fundaciones, lo que para la comisión constituyó una reprochable inobservancia. El informe es más duro con el jefe de asesores de la moneda, con Miguel Crispi, y cuestiona la continuidad de Crispi por no denunciar los antecedentes que tuvo antes que estallara el caso Democracia Viva. También establece que se debe evaluar la continuidad de la jefa de presupuestos, Javiera Martínez, por considerarla responsable de flexibilizar la fórmula que permitió concretar convenios entre fundaciones y gobiernos regionales. El texto deberá ser votado en la Cámara de Diputados y podría no tener el respaldo oficialista. Esto porque consideran que apunta directo a Carlos Montes y no a los exmilitantes de RD involucrados en el caso Democracia Viva. Hubo una operación política para desviar el foco de atención que estaba radicado en Revolución Democrática. Hicieron todo lo posible por excluir al ministro Montes de las evidentes responsabilidades respecto del caso Convenios. Es evidente que tiene una responsabilidad. Si en sus narices se robaron miles de millones de pesos. Bueno, yo entiendo que ellos estiman de que yo debería haber tenido más antecedentes sobre lo que ocurría. Visto desde ahora, hubiéramos estado de otra manera encima. Creo que lo más importante ahora es ver las causas de las cosas y ver cómo se resuelve. Yo quisiera terminar como un ministro, no el ministro del caso de los convenios, sino que el ministro que resuelve el caso de los convenios, y tenemos realmente una nueva institucionalidad para que no se vuelvan a repetir. El 16 de enero la exalcaldesa Katy Barriga va a llegar hasta el Juzgado de Garantía de Santiago para ser formalizada por los eventuales delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. En sus redes sociales entregó sus descargos y aseguró que los millonarios dineros cuestionados fueron destinados a programas que habrían beneficiado a los vecinos de Maipú. Bienvenidos. Polémica gestión y más polémica sus consecuencias. La administración de Katy Barriga en Maipú sigue en el ojo del huracán luego que las denuncias derivaran en acciones que hoy son investigadas por el Ministerio Público. A pesar de todo estos malos ratos, creo que fue uno de los trabajos que más valoro y la experiencia más linda que he tenido en la vida. Como es su costumbre, Barriga hizo sus descargos en redes sociales. Un déficit de 31.000 millones de pesos atribuyen a su gestión como alcaldesa entre los años 2016 y 2021. Supuesto déficit. No existe ningún déficit. Cifra millonaria que contempla deudas y eventuales irregularidades por las que Barriga será formalizada el próximo 16 de enero. Por los delitos de fraude al fisco del artículo 239 del Código Penal, y falsificación de instrumento público en calidad de autora y los delitos en grado de desarrollo consumados y reiterados. Las primeras alertas se activaron a solo días de dejar su cargo. Fue su sucesor quien comenzó a denunciar las posibles irregularidades. Nuestro municipio actualmente está quebrado y no tiene capacidad ni siquiera para pagar salarios. Cuestionamientos por los que en diciembre de 2021 presentó una querella, la primera en su contra, acusando una presunta defraudación al fisco. Los montos cuestionados por esos días, 20 millones de pesos. Se generó un mecanismo cambiando facultades de una dirección a otra, adulterando documentación pública, generando sobreestimación presupuestaria para poder gastar recursos que no se tenían. De esa forma se genera un déficit tan grande. La filtración de un audio de Barriga con sus antiguos colaboradores en noviembre de 2020 abrió otro flanco. Cuestionamientos a la forma en que la entonces alcaldesa buscó seguir con el contrato de la empresa recolectora de basura en medio de millonarias cuentas impagas y un déficit financiero en la comuna. La deuda es casi de 3.000 millones.
pagamos 800 y ellos no aceptan la propuesta que le dimos hoy día. Yo estoy consiguiendo los recursos y ustedes lo saben. No entiendo cómo dicen no hay caja. No entiendo nada. Investigación que sumó otras 2 aristas. La Contraloría acusó irregularidades en la entrega del denominado bono Años de Oro a 14 exfuncionarios por un total de 81 millones de pesos. A eso se agrega el caso de la denominada periodista fantasma profesional, que sin prestar funciones recibió una remuneración de 95 millones de pesos. Hoy la investigación cambió y es un cuestionamiento a mi gestión, es decir, que debía haber cancelado o no realizado todas las obras, programas y beneficios para ustedes. No entiendo en qué sentido se pudo haber cambiado el foco de la investigación. Lo único que sí ampliamos nuestra querella al delito de falsificación de instrumento público. 3 aristas de una investigación que tras la acción de la Fiscalía tomó ribetes de escándalo. Junto a Barriga serán formalizados por un eventual fraude al fisco otros 4 funcionarios municipales, a quienes se suma otro por falsificación de instrumento público. 2 eventuales delitos por los que deberá responder la exalcaldesa en calidad de autora. Millonarios montos cuestionados que en 49 días la tendrán enfrentando a la justicia. Luego de casi una semana, la pesadilla de los vecinos de San Ramón llegó a su fin con el término del narcofuneral, que contó, entre otras cosas, con singulares presentaciones artísticas. En el Parlamento otra vez toma fuerza la idea de regular estas ceremonias fúnebres que se toman barrios completos. Imagen surrealista en medio de un velatorio. Esta mujer bailando junto al ataúd y un hombre con una ánfora acompañando el ritmo. Particular despedida de Camilo Parra Zurita, de 22 años, quien murió acribillado cuando iba en un vehículo en el límite de las comunas de San Ramón, La Pintana y El Bosque. Fuegos artificiales, disparos, música y una peculiar danza que dejó a vecinos como inocentes testigos. Todo lo que tiene que ver con las familias enteras narcos están produciendo cosas negativas a nivel de comuna. No estoy de acuerdo con eso, se molesta a los vecinos, no pueden dormir, tienen miedo. Ahí había una señora que tenía una guaguita, que la guagua no pudo dormir 3-4 días. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y finalmente martes. Por casi una semana, amigos y familiares despidieron al joven acribillado. Incluso instalaron una carpa en la calle por Avenida Goicolea para recibir a más personas, la que recién fue retirada el lunes. El narco está presente en los sectores vulnerables, donde busca posesionarse, donde busca ampliar, donde busca generar también fuerza, dando muestras que no le teme a nada, que es capaz de burlar al Estado, que no les importa el Estado de Derecho y que ellos no tienen ley. Ante esto nosotros no lo permitimos. Parlamentarios, en tanto, piden aprobar con urgencia el proyecto que busca controlar los narcofunerales, aunque otros solicitan respaldar el trabajo de las policías. Que los limita, los regula, que establece cuáles son de altísimo riesgo y los limita a horarios muy restringidos y no lo que hoy día estamos viendo. Y si pretenden que a través de un proyecto se va a solucionar esto, esos están muy equivocados. Lo relevante, más allá del proyecto, es que las policías se les dé la confianza necesaria para que intervengan estos lugares. Esta inusual imagen no representa un delito, pero sí demuestra un cambio cultural en organizaciones criminales. Por eso es importante la capacitación e intercambio de estrategias con policías de todo el mundo. Esta cumbre, realizada por la PDI, reunió a representantes de España, Colombia y Ecuador, entre otros. Es una lacra, es un flagelo que venimos padeciendo desde hace bastantes años en España. En especial el crimen organizado transnacional. Cuando usted tiene un conocimiento y una caracterización del flagelo y de los actores criminales, es lo que nos permite a nosotros enfocar todos nuestros esfuerzos, todas nuestras capacidades para combatir esos actores criminales. La importancia de la denuncia es a nivel mundial, más hoy, cuando la Interpol emitió una alerta por pandemia de delincuencia transnacional. Mientras tanto, Carabineros recibe el asesoramiento de la policía italiana. Entendemos que es un fenómeno relativamente reciente, por lo tanto, afortunadamente hay todo el tiempo y la manera de intervenir. La policía, Carabineros pueden hacer mucho, pero no pueden hacer todo. Es un trabajo también que conlleva
la parte judicial, la parte del Ministerio Público. Un desafío enorme para combatir el crimen organizado, que se refleja, por ejemplo, en funerales de alto riesgo y sus múltiples manifestaciones de poder. 700 millones de pesos de indemnización está exigiendo una familia por la muerte de su hija a Clínica Las Condes. Aseguran que no cumplieron los protocolos establecidos en caso de contagio por virus Anta. Astrid Junge era una estudiante de fonoaudiología de 31 años, sin problemas de salud y un amante de los animales. Ella fue uno de los 33 casos mortales por virus Anta del año 2018. En abril de ese año, específicamente el día 21, comenzó a sentirse mal. Fue a la Clínica Las Condes, en donde en 2 oportunidades le diagnosticaron problemas respiratorios. Fue una tercera urgencia porque ya ya estaba con dificultades respiratorias y ya se sentía muy mal. Nuevamente en la Clínica Las Condes. En esa oportunidad la dejaron hospitalizada. Esa es la tercera consulta en la clínica que deciden ingresarla con sospecha de antivirus y se decide que sea internada. Los protocolos del MinSal está súper establecido para todas las clínicas y hospitales de Chile, qué es lo que tienen que hacer cuando hay una sospecha de virus Anta, y eso no se llevó a cabo. Esa es una de las críticas de la familia y por la cual ha querido seguir el camino legal. Es la no implementación de plasmas a tiempo, que justamente se debía aplicar a la mínima sospecha. Ese mismo año, justamente, el MinSal había enviado a todos los centros asistenciales esta instrucción. Todos los protocolos que establece el Ministerio de Salud en esta materia, un protocolo que se había emitido recién en febrero del año 2018, señalaban que tan pronto existiera una sospecha o existe una sospecha de que alguien está afectado por antivirus, inmediatamente tiene que comenzar la administración del plasma inmune, cuestión que en este caso no se hizo. Es el día 26, 4 días después de su ingreso y ser sospechosa de Anta, la clínica pide el plasma al MinSal, siendo otorgada el mismo día. Un error para la familia, ya que creen que de ser aplicada con mayor anticipación podría haber salvado la vida de Astrid. El Ministerio de Salud está recabando de todas las bases de datos centralizadas la información de los casos que recibieron plasma versus los que no recibieron para evaluar el impacto que ha tenido esta estrategia en nuestro país. Quisimos hablar con la clínica sobre este caso o sus abogados por este proceso judicial, pero no quisieron referirse a esta situación. Siendo una clínica tan prestigiosa con todas las herramientas y teniendo el diagnóstico en sus manos desde la tercera urgencia, no llevaron a cabo lo que tenían que hacer. Los protocolos del MinSal son súper claros y no lo hicieron. Un camino largo decidió seguir la familia de Astrid Junge por su memoria y porque están totalmente convencidos de que con la aplicación de los plasmas a tiempo podría haber sobrevivido y porque no quieren que le vuelva a ocurrir a otra persona. Se trata de un tema que se llama la pérdida de chance. Ella, si se le hubiera aplicado ese plasma, habría tenido la posibilidad de curarse y haber superado el virus Anta que había contraído. Indudablemente la familia lo que quiere es, de alguna manera, una indemnización por lo que pasó. Un caso de una de las enfermedades que es más común en este tiempo y por sobre todo para algunas regiones del país, como la Araucanía y la región de Los Ríos, quienes deben tener precaución en zonas rurales y naturales con el contagio del virus Anta. El CERNAC selló un acuerdo con la cadena de supermercados SMU por el recordado caso, usted lo tiene en mente, ¿no? La colusión de los pollos. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, ¿de qué se trata el acuerdo? La empresa pagará 13.000 pesos a 180.000 personas que hoy reciben la pensión básica de invalidez. Ahora la pregunta es, ¿por qué a este segmento? ¿Y qué pasa con otras cadenas? Se lo contamos a continuación. Asado a la plancha o chop suey. El pollo es la proteína más consumida por los chilenos. Por eso es que este escándalo de colusión fue un duro golpe a las confianzas. La Corte Suprema endureció drásticamente la multa contra las cadenas de supermercado que estuvieron involucradas en la colusión en la venta del pollo. Es una segunda arista del histórico escándalo, pero que esta vez implica una colusión de las cadenas de supermercados Cencosud, Walmart y SMU. Entre 2008 y 2011, estas se pusieron de acuerdo para fijar el monto mínimo que debía pagar un consumidor. El caso ya recibió condena por parte del Tribunal de la Libre Competencia y la Corte Suprema, pero quedaba un tema pendiente.
hemos alcanzado un acuerdo judicial con la cadena de supermercados SMU. Como CERNAC valoramos este acuerdo que permitirá que en un universo importante de personas vulnerables reciba una compensación por un acto de colusión. Acuerdo entre el CERNAC y SMU, controladora de Unimark, Alvi y Mayorista 10, que contempla una compensación de 2.600 millones de pesos que serán destinados a un universo de 187.000 beneficiarios de la pensión básica de invalidez y que llega a 13.600 pesos por cada una de esas personas, monto que será depositado en un plazo de 180 días. Pero en realidad todos comieron pollo. Yo creo que debía haber sido parejo. ¿Para todos los chilenos? Para todos los chilenos. Todos estuvieron afectados, chicos, grandes, cualquier clase social, lo que sea. Bueno, qué bueno sí por ello, pues, pero en general gastamos todo. Una opinión que no comparte la señora Laudencia, quien recibe una pensión básica solidaria de invalidez y podría ser una de las beneficiadas. Lo que sea, hasta para la locomoción es bueno. Plata que no estaba contemplada. Que no estaba contemplada, la pura verdad. Pero ¿cómo se definió el monto? ¿Por qué el beneficio llegará a este segmento y no a otros? Se lo preguntamos al presidente de la CONADECUS, asociación que también participó del acuerdo. Podemos determinar el daño, pero no podemos identificar a las personas que fueron afectadas, porque es difuso completamente, nadie entiende sus boletas, nadie. Además son hartos años, son más de 10 años, son cerca de 10 años que esto ocurrió. Por lo tanto, el acuerdo conciliatorio lo que busca es compensar a grupos vulnerables. A través de una declaración pública, SMU se refirió al acuerdo compensatorio y explicó que dada la política conservadora de la compañía en sus finanzas, se buscó cerrar un proceso que llevaba largo tiempo abierto. En el caso de otra de las compañías como Walmart hemos tenido algunas conversaciones, no ha prosperado, y en el caso de Cencosud no hemos avanzado. Primer acuerdo que sella el CERNAC para compensar a los consumidores por este histórico caso de colusión ocurrido hace más de una década. 13.600 pesos que alcanzan hoy para aproximadamente un pollo y medio. Atención con esta historia. Faltaban cerca de 2 horas para que el conductor de un camión recolector de basura terminara su turno cuando fue atacado por 2 delincuentes. Lo ataron de manos y pies y luego lo lanzaron al camino. Bueno, la pregunta ahora es obvia. ¿Para qué se robaron un camión recolector de basura? Mira. Un camión recolector de basura similar al que usted ve salió a las 6 de la tarde como de costumbre para iniciar su recorrido en la comuna de San Bernardo, pero no regresó. Nicolás Cortés, de 30 años, conductor del camión, terminaba su turno. Pasó a botar la basura en el relleno sanitario Santa Marta y se dirigía a estacionarlo cuando fue interceptado por un vehículo en Avenida General Velázquez con Avenida Lo Espejo, cerca de la medianoche. Descienden 2 sujetos premonidos con armas de fuego, lo intimidan al interior del camión y lo trasladan durante distintos puntos de la comuna hasta las 3 de la mañana. Lo lanzaron del camión en movimiento en Avenida Catemito. Los delincuentes huyeron, no se sabe de ellos, desconectaron el GPS del camión, que aún no ha sido recuperado. Nicolás quedó abandonado y herido, atado de manos y pies. La víctima fue golpeada por los sujetos y además fue quemada en su brazo por un cigarrillo que lo apagaron. Lesiones que lo mantienen en reposo con licencia médica. Trabaja hace más de un año en Dimensión, empresa que cuenta con una flota de más de 500 camiones y equipos. Jamás había vivido algo así. Nos parece una situación grave y compleja, puesto que para todo el mundo el camión de la basura es fundamental. ¿Y quién hubiera pensado que iban a caer en este tipo de situación? La verdad que lo lamentamos, vamos a hacer todas las gestiones como municipio para colaborar, recopilando información y esperamos pronto tener novedades respecto a los agresores de esta lamentable situación. La Municipalidad de San Bernardo señaló que pusieron a disposición patrullajes preventivos en el sector donde ocurrió el robo, mientras continúa la búsqueda de los autores y del camión. Y vamos a Japón porque una impresionante erupción se registró en una isla volcánica en formación en ese país. El macizo de la isla Iwo Jima entró en erupción nuevamente, enviando cenizas y material volcánico hacia el aire. El volcán submarino hizo erupción hace algunos meses, lo que ha permitido que se forme una pequeña isla llamada Iwo Jima, en medio del Océano Pacífico. La formación ahora es parte de las islas Ogasawara y tiene una extensión de unos 100 metros.
Portando un cuchillo cocinero, así fue detenido un adolescente tras una violenta riña frente a un liceo en San Pedro de la Paz. La Fiscalía investiga el disparo que habría realizado un carabinero en medio de estos violentos incidentes. Una riña a plena luz del día frente a un colegio. Son estudiantes, pero también hay carabineros. De hecho, en este registro se ve cómo uno de ellos forcejea con 2 jóvenes en el suelo. Tiene que intervenir un segundo efectivo policial, pero la situación escala a este punto. Entonces era en defensa propia, le tocó hacer un disparo al aire, ya, porque lo querían agredir. ¿Cuántos disparos fueron? Uno nomás, yo estaba ahí cerca, uno solo nada más, y lo hizo al aire. El disparo habría sido percutado por el carabinero tras una pelea que duró varios minutos. No está claro cómo comenzó. Lo que sí es un hecho es que unos 30 adolescentes, algunos con uniforme, iniciaron una riña frente al Liceo San Pedro donde se rendía la PAES. Por eso había personal policial en el lugar que infructuosamente trató de disuadir a los jóvenes. Yo, de hecho, me vine a vivir acá hace como 15 años por lo mismo, por la tranquilidad aquí. Son hechos aislados que pueden pasar en cualquier lado. A veces los niños como las rivalidades típicas, pero así tan grande como lo que pasó ayer, nunca se había visto. Así que sí, igual es preocupante. En este caso, 3 carabineros resultaron con lesiones leves, pero no fue lo único grave. Otro de los registros captados en el lugar muestra a uno de los adolescentes portando un cuchillo cocinero mientras forcejea con un efectivo policial, arma que fue recuperada por un testigo. Finalmente, 2 adolescentes de 16 años fueron detenidos y formalizados por maltrato de obra a carabineros. A uno se le sumó el delito de amenazas y al otro porte de arma blanca. No, yo ya lo dije, yo ¿Qué cosa? Hablar con usted. Ya, ¿qué es lo que tenéis que decir? ¿Pero por qué andas con el cuchillo? Cuéntanos, a ver. No, si a mí me lo bajaron nomás. Esa arma blanca, claro, estaba ahí, no hay certeza de quién es el que la aporta o la lleva al lugar de los hechos. Mi representado señala que no es él. La ley penal sanciona el mero porte de arma blanca cuando no es justificado. Hasta ahora Carabineros no se ha referido al caso, solo confirmaron el inicio de una investigación interna. Entre los adolescentes involucrados hay estudiantes del Centro de Educación de Alta Tecnología de San Pedro de la Paz. Tenemos en marcha una investigación interna para levantar toda la información que se requiera a fin de poder determinar consecuencias de hechos de transgresión. Nos comunicamos con el DAEM, quien nos informa que ha aplicado los protocolos adecuados, y por otro lado con la Superintendencia de Educación, quien ha abierto una investigación de oficio. Los adolescentes quedaron en libertad con prohibición de acercarse a las víctimas y sujetos a una vigilancia del programa multimodal de San Pedro de la Paz, mientras la justicia decretó un plazo de investigación de 3 meses. La crisis que evidenció la situación de los servicios locales de educación pública, los SLEP en Atacama, sigue teniendo coletazos. Tras la remoción del director de Educación Pública, Jaime Beas, llega al cargo Rodrigo Egaña, quien ya se reunió con el presidente y la ministra de la cartera. Problemas de infraestructura, seguridad, higiene. En Atacama, para los profesores, la crisis en la educación pública tomó tintes demasiado graves. Y por eso, pese a un inminente cierre del año escolar, pararon 80 días. Sufriendo robos, más de 70 veces se han metido acá y han destruido todas las salas. Estamos con ratas, nidos de ratas. Tras meses de negociación, volvieron a las aulas, no sin antes insistir. Según el gremio, la gestión tras los servicios locales de educación pública, SLEP, serían la causa directa de la crisis. Jaime Beas fue el responsable de liderar el proceso para desmunicipalizar la educación, pero ya no más. Desde el momento en que él asumió, se le planteó toda la situación que vivíamos acá en Atacama y también la situación que viven los otros 10 SLEP a nivel nacional. Él plantea un plan y todo caminó al revés, fuimos empeorando. A través de un comunicado confirmaron que el presidente pidió su renuncia y tras 1 año y 1 mes de su designación dejará el cargo. Rodrigo Egaña, ingeniero comercial, exdirector de Educación Pública en el segundo periodo de Michelle Bachelet, asumirá de manera subrogante. Egaña, de hecho, lideró la instalación de los primeros SLEP. Apenas fue aprobada esta reforma. Ahora tendrá el desafío de apoyar la instalación de los nuevos servicios.
No resuelve el tema de fondo que tienen hoy día los servicios locales de educación. La única solución para resolver verdaderamente la problemática en la administración de la educación pública es el retorno de los colegios al Estado. Hoy el director subrogante se reunió en La Moneda con el presidente para conocer los nuevos pasos a seguir. Es poner la máxima capacidad que yo pueda aportar en mejorar la gestión de los actuales 11 servicios, de preparar todo lo que falte para los próximos y seguir progresando en el avance de la implementación de la ley. Está este desafío de implementar una nueva ley, está el desafío de hacernos cargo del protocolo y los compromisos que están derivados del protocolo, está el desafío de mejorar permanentemente el funcionamiento de los servicios locales y creemos hoy día que es necesario refrescar un liderazgo distinto. Salida forzada y un reemplazo inmediato a días de que el Ejecutivo decidiera también pausar el traspaso de establecimientos municipales al Estado hasta el próximo año y así destrabar el presupuesto 2024. Los SLEP eran una piedra de tope. Pese a todo, esta semana el gobierno anunció otra iniciativa para terminar con el CAE, proyecto que según el subsecretario de Educación Superior será presentado a inicios del 2024. Es un reflejo fiel de lo que ha sido la cultura detrás del Frente Amplio, que es preocuparse mucho más de la universidad que de la educación inicial. Toda una generación de chilenos y chilenas de clases medias y clases medias bajas teniendo que hacerse cargo de una deuda, creo que es económicamente responsable. Y además creo que es justo. A partir de este viernes, Rodrigo Egaña asumirá el cargo y el desafío de conseguir las mejoras necesarias para que en los servicios locales de educación no se repita la negligencia denunciada en Atacama. 2 denuncias desataron una crisis dentro del Ministerio Público y el Poder Ejecutivo en Perú. Una investigación por presunta corrupción estalló contra el entorno más cercano de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que la involucra como la supuesta cabeza de una organización criminal. Mientras, la propia fiscal denunció a la presidenta Dina Boluarte por homicidio calificado a raíz de las muertes en las protestas contra su administración. Un equipo especial de la Policía Nacional realizó un operativo con detenciones y allanamientos de asesores de la fiscal. Los acusan de influir ilícitamente en decisiones de congresistas con el fin de destituir y designar cargos. Faltan instantes para que sean las 22 horas. Aprovechamos de recordarle que a partir de estos momentos Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos a hablar ahora de un lugar donde la evidencia, y está ahí la evidencia de los efectos del calentamiento global sobre nuestro planeta, es la Antártica, que en los últimos años ha perdido 2 millones de kilómetros cuadrados de hielo. A días de que se inicie la COP28, viajamos al continente blanco en una expedición junto al presidente Gabriel Boric y al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Viajaste precisamente tú, Iván. Sí, claro, junto a José Luis Tapia. Esto para conocer en terreno los efectos de la acción humana que ha generado en la Antártica y las dramáticas consecuencias que tiene en el resto de la Tierra. Hacer algo para detener el aumento de la temperatura del planeta es urgente y esta expedición es fundamental para demostrarle esto al resto del mundo. Mire. Un grupo de humanos hambrientos de Antártica vamos en busca de respuestas al continente blanco. ¿Se está derritiendo el Polo Sur? ¿Están desapareciendo algunas colonias de pingüinos? ¿Está perdiendo la humanidad la batalla por preservar este frágil ecosistema? ¿Cómo afecta esto al resto del planeta? ¿Es cierto que en las próximas décadas podrían desaparecer islas, ciudades e incluso algunas naciones por el aumento del nivel del mar? La cita es de madrugada en la base aérea Chavunco, de Punta Arenas. Desde ahí partirá una comitiva encabezada por el presidente Gabriel Boric y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Bueno, estamos a pocos minutos de comenzar ya a embarcar con destino a la Antártica chilena. Ahí está el presidente Gabriel Boric. Para llegar a la Antártica hay pocas puertas. Chile, junto a Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Argentina, son las rutas obligatorias para entrar en ella. Poco más de 3 horas de vuelo separan Punta Arenas del aeródromo Teniente March, en la isla Rey Jorge, donde está la base aérea de la FACH presidente Eduardo Frei.
Una ruta compleja en la que hay que aprovechar las pequeñas ventanas meteorológicas para poder volar. Las condiciones del vuelo han estado óptimas. Vamos a aterrizar en la base Frey. Como decía, estamos a 5 minutos del aterrizaje. Es tremendamente relevante en el marco del debate que hay en el mundo por la crisis climática, que quizás es el desafío global más importante que tenemos como humanidad. El poder estar conscientes en terreno de los efectos de la crisis climática. En los polos, tanto el Ártico como acá en la Antártica, han sufrido muy duramente los efectos, y que el secretario general de la ONU, con el liderazgo que tiene, decida verlo y entrar por Chile. Además, que nosotros hemos reivindicado siempre nuestra condición de puerta de entrada a la Antártica, es para nosotros un orgullo, pero a la vez una tremenda responsabilidad. Por eso en este continente de ciencia y de paz estamos muy felices de recibirlo y de poder colaborar con este debate en el marco también de la COP, que se va a estar realizando ahora en unos días más. Pero el viaje está recién comenzando. Aún nos quedan por delante 7 horas de navegación a bordo del Aquiles, un buque de la Armada con 8 cubiertas y capacidad para 300 pasajeros, el cual, pese a sus 35 años de servicio, es uno de los más activos de la flota. Estamos ya a bordo del Aquiles. Les voy a mostrar un poco cómo es el interior del Aquiles. Aquí está el comedor, los camarotes con numeración. Nos tocó el 118. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. 118 por acá. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. 118 del Aquiles. 118. José Luis, bien. Vamos. El recorrido por el estrecho de Bransfield es sobrecogedor. La fauna austral, alguna ballena en la lejanía y estos enormes icebergs captan toda nuestra atención. Para ojos inexpertos, un espectáculo de la naturaleza. Para los científicos, una alerta. Y es que los datos no mienten. Durante los últimos 6 meses, la cobertura de hielo marino ha sido más baja que el promedio histórico. Hay un patrón claro de retroceso de los glaciares, producto del calentamiento de las aguas profundas del océano, digamos, que al emerger hacen que se vaya derritiendo los glaciares que dan al mar. Cuando el iceberg tiene un tono celeste, es joven. Se desprendió hace poco de la masa antártica. Mientras más blanco, es más antiguo. Por ejemplo, esta nueva y enorme masa de hielo viajando mar afuera con una colonia de pingüinos, que por cierto, son prisioneros del destino de este bloque blanquecino que flota a la deriva. Deberán regresar a nado a tierra firme para evitar ser víctimas de sus depredadores. Que murieron, pero en números brutales. Sí, es verdad. Pero con la península antártica, ¿no te refieres a todo el continente antártico? No, solo en la península. Antes de llegar a la base O'Higgins, un baño de realidad a cargo de la ministra del Medio Ambiente y los investigadores del Instituto Antártico Chileno, el INACH. Desde que hay registros precisos, esto es, en 1978, se han perdido más de 2 millones de kilómetros cuadrados de hielo antártico. Esto es casi 3 veces la superficie de Chile, o si usted prefiere, el equivalente a la suma de los territorios de Alemania, Francia, España, Italia, Inglaterra y Portugal. Mire este gráfico. Abajo, en tonos azules y grises, la temperatura del mar en los años 70. Arriba, en rojo, lo que va del 2023, medido hasta el mes de julio. Siempre al alza, peligrosamente al alza. Con estos datos en la cabeza nos acercamos a la base O'Higgins, cubriendo el último trayecto en bote Zodiac. En tierra firme, la generosa colonia de pingüinos Papúa no se inmuta con la presencia humana. Según la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento animal, esta ave marina hace vida en familia durante toda su existencia. Martín,
como le pusimos cariñosamente a este pingüino, está ayudando a reforzar su nido y eso hará buena parte del tiempo que estemos en la base. Mientras, las autoridades refuerzan la urgencia del mensaje para detener el calentamiento global. La ministra del Medio Ambiente, Maysa Roja, nos dice que la Antártica es el centinela del cambio climático. Lo que está ocurriendo acá ya está afectando a todo el planeta. El panel intergubernamental sobre el cambio climático reúne a los investigadores más destacados a nivel mundial. Su sexto informe de evaluación tiene casi 8.000 páginas y en él se detallan efectos que son devastadores. En los últimos 15 años, 20 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares por las tormentas y las inundaciones. Y en el otro extremo, casi 1.000 millones de habitantes sufren los efectos del estrés hídrico y la sequía. De hecho, se estima que en la próxima década podrían desaparecer algunos países pequeños por el aumento del nivel del mar. Cuando se deshiela toda esta agua congelada que tenemos en Antártica, eso afecta el nivel del mar. Y cuando aumenta el nivel del mar, hay islas que simplemente van a desaparecer. Estamos hablando de una amenaza existencial a la humanidad y por esa misma razón nos hace falta una acción mucho más enérgica por parte de los países que tienen mayor responsabilidad en este tema. ¿Y cómo un país pequeño como nosotros puede influir o presionar a países grandes? Bueno, a través del establecimiento de metas más ambiciosas. Uno de los grandes temas que se van a abordar en la COP28 es justamente hacer un balance de cuánto se ha avanzado a partir del Acuerdo de París. Es difícil no enternecerse con estos pingüinos. Son sociables, muchos están empollando. Martín sigue recolectando piedras y nosotros nos acercamos sin tocarlos. Bueno, esta es una de las cosas que uno puede disfrutar de manera única estando acá en la Antártica. Estamos en la base O'Higgins. La convivencia, la posibilidad de estar en medio de una colonia de pingüinos sin tocar, sin alterar nada, por supuesto, respetándolos a ellos, por cierto, pero además disfrutando de este entorno que es único, que es una verdadera maravilla y que lamentablemente también está muy, muy amenazado por los efectos del cambio climático, que aquí ya son muy evidentes. Los organismos que viven aquí en el fondo marino no evolucionaron, digamos, o están preparadas para ese tipo de depredadores. Existe un balance y al llegar una especie invasora como una centolla que es capaz de alimentarse de otros organismos, estos organismos no están adaptados para eso y eso va a producir un cambio totalmente en las comunidades como las conocemos hoy día. Y a lo mejor para muchas personas lo que ocurre en un lugar tan lejano como la Antártica poco les puede afectar en su vida diaria, pero se equivocan. El calentamiento trae más olas de calor, que efectivamente en algunos casos significa que en algunos lugares del mundo se está haciendo inhabitable y eso tiene un impacto sobre todas las actividades que se hacen al aire libre, la agricultura, la construcción. Hay lugares en el mundo en que ya solamente se puede trabajar afuera de noche. De ahí la relevancia que tiene la visita del secretario general de Naciones Unidas a la Antártica chilena, a solo días de la COP28 que se efectuará en Dubái. Este es el foro internacional más relevante. Reúne a más de 200 países, los cuales deben adoptar sus decisiones de manera consensuada. Lo que nos está faltando es voluntad política y no de países como Chile, que no contribuye al cambio climático de una forma como el mío, pero sobre todo de las grandes potencias emisoras. El G20 contribuye con 80% de las emisiones de gases. ¿Cómo se presiona o se logra persuadir a esas 20 naciones más ricas y más contaminantes cuando efectivamente van a un ritmo mucho más lento que el resto? Es mostrando al pueblo de estos países lo que está pasando en Antártica como símbolo de lo que va a pasarse en todas partes, para que los pueblos puedan determinar que los gobiernos cambien, sino los pueblos pueden cambiar de gobierno. Y hemos visto imágenes muy claras en donde el calentamiento del planeta ha influido seriamente en desprendimientos de grandes pedazos de hielo y de hecho lo que conversábamos con
el secretario general de la ONU es que los desprendimientos del último tiempo equivalen al territorio prácticamente de toda Europa occidental. Lo que pasa en la Antártica no es algo que afecte solamente a la Antártica, sino que afecta los flujos de corrientes de todo el mundo, y eso determina cuestiones como la temperatura en África, en Europa, en América, Casi 60 grados en Brasil la semana pasada, las inundaciones y los incendios forestales en Chile. El casi desmayo de Taylor Swift en el concierto. Se murió una niña, murió efectivamente por la ola de calor una chiquilla. Entonces, el proteger este ecosistema es fundamental, y ahí lo que yo quiero destacar es que Chile tiene un rol fundamental. La preocupación es real, la urgencia es absoluta. Algunos de los cambios que ha sufrido el planeta ya son irreversibles. Por eso apremia llevar a la práctica los acuerdos de París, alcanzados en 2015, y que ponen como objetivo central evitar que la Tierra se caliente más de 1,5 grados en promedio. Pero la mala noticia ocurrió la semana recién pasada. Mire este gráfico. Por primera vez la Tierra superó el calentamiento promedio mundial de 2 grados. El peor escenario proyectado ya se está materializando. El acuerdo que tenemos entre todos los países para hacerle frente al cambio climático, que es el Acuerdo de París, nos comprometimos a limitar el calentamiento muy por debajo de los 2 grados y proseguir nuestro esfuerzo para limitarlo a 1,5. ¿Qué efecto tiene eso? Por ejemplo, este verano en Chile hubo unos incendios forestales que fueron devastadores. Creo que estamos acelerando y que esta aceleración tiene impactos devastadores, como vemos con los incendios por todas partes del mundo, incluso en Chile, como vemos con la frecuencia, la intensidad cada vez mayor y los impactos más devastadores de las grandes tormentas, como vemos con un nivel del mar que está subiendo y está amenazando las zonas costeras donde vive más de 1.000 millones de personas. Los pingüinos papúas siguen empollando. Somos testigos además del trabajo conjunto de otras delegaciones científicas que nos explican las complejas mediciones planetarias que se obtienen con antenas como esta, operadas por la base alemana. También se trabaja en conjunto con británicos, rusos, norteamericanos y, por cierto, también con argentinos. La política antártica es mirada por todos los países asociados como una tarea de Estado, más allá del gobierno de turno. Por ello, es toda una interrogante qué hará el presidente electo Javier Milei, cuyas definiciones medioambientales han generado polémica. En el mundo se están produciendo cambios políticos de presidentes que ponen en tela de juicio, líderes que ponen en tela de juicio el efecto humano sobre el cambio climático. Ejemplos muy concretos tenemos recientemente. El mismo presidente electo Milei ha puesto en duda aquello. Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas, y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos, ¿sí?, para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta. Yo soy una persona que entiende que es importante asumir que no se sabe todo, y la ignorancia a veces es muy atrevida. Y por eso creo que es importante confiar en la gente que ha estudiado esto desde hace largo tiempo. Comenzamos ya nuestro viaje de retorno. Complejas maniobras aéreas y marítimas para reforzar la presencia chilena en este continente que hoy está amenazado. Al inicio les contábamos la dificultad de esta ruta náutica, que es fundamental para todas las misiones que se llevan adelante en territorio antártico. Esta vez, el desembarco se hará por aire. No están las condiciones para aproximarse por vía marítima a la base Frey. El buque opera en la Antártica con 2 helicópteros para efectuar la faena logística, y en este caso cambió la situación meteorológica. Ya no se puede bajar los Zodiac. No se pueden bajar los Zodiac, tenemos más de 20 nudos de viento y sí podemos hacerlo en helicóptero y tenemos el techo y la seguridad para hacerlo. Una última actividad en conjunto entre las autoridades políticas y los científicos del INACH antes del regreso. Un globo meteorológico que permite realizar mediciones tan cotidianas como saber cómo estará el tiempo mañana. Nosotros nos embarcamos rumbo a Punta Arenas, nuestra puerta al continente blanco. Allá quedan las colonias de pingüinos que
que siguen con su inocente rutina, recolectando piedras, empollando crías, ajenos a la amenaza de un mar más cálido, hielos que se derriten y especies de depredadores que se aproximan por el calentamiento global, o como diría el propio Gutiérrez, la era de la ebullición. Vamos a otras informaciones. El suelo de un supermercado se derrumbó en China a solo un día de la inauguración. Las cámaras de seguridad, ahí están, fíjese, captaron el momento en que el piso de esta concurrida tienda colapsó y arrastró un estante entero hacia el hoyo abierto en el suelo. Según los informes, 2 clientes sufrieron heridas leves cuando cayeron en este agujero de 1 metro de profundidad y fueron luego trasladados hasta centros de salud cercanos de la ciudad de Yihuan, al centro del país. Este supermercado lleva abierto menos de 24 horas cuando ocurrió el incidente. La escena fue sellada, el lugar donde ocurrió esto, para que el público no ingresara. Y las autoridades locales están investigando las causas de este colapso. 24horas.cl. Con miras al plebiscito, en 24horas.cl tenemos disponible la propuesta constitucional íntegra, completa. Usted tiene que leerla. Ingresa a nuestro portal y navega por los capítulos del texto o descarga, si tú prefieres, el documento en formato PDF para tenerlo ahí también para revisar. Es muy fácil, además. Es un formato muy amigable. La plataforma es muy amigable para poder revisarlo. El código QR está ahí. Sí, pues lo importante es que vayamos a votar de manera informada el próximo 17 de diciembre. Terminan aquí las noticias, pero quédense en TVN porque ahora viene un nuevo capítulo de Todo por mi familia. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.